Hi, welcome to day 11 of watching me learn Spanish. Today I'm going to do track 24 and 25 and then get into the video. I'll talk a little bit about the video before I start, doing something a little bit different than last week, so I'll refresh everyone's memory. Let's get right into track 24. The word to give in Spanish is dar. D-A-R. Dar. 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 Good. I give is doy. So it's like boy, ending O-Y. Doy. Doy. Good. I give it. Lo doy. Lo doy. Good. I give them. Los doy. Los doy. Good. And what if they were feminine things that you were giving? Las doy. Las doy. Good. How would you say he gives? Da. 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 He gives. Emphasizing he. El da. El da. Él da. Good. And she gives? Ella da. Ella da. Good. How do you say they give? Dan. Ellos dan. Good. Ellos dan. Or ellas for feminine. Ellas dan. Good. You informal give? Das. 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 And if we wanted to emphasize this Tu you? das. Tú das. Good. The word for something we said was algo. Algo. So how would you say he's giving me something? Me da algo. He's giving me something. Él me da algo. Good. Él me da algo. They give me something. Ellos me dan algo. Me dan algo. Good. Me dan algo. Now, if you want to say they give it to me, they give it to me, in Spanish you will just say they give me it. The personal word, me, is going to come first, and then it is going to come. And the position where they go, we know this already. So how would you say they give me it? They give Me lo dan. it to me. Me lo dan. Very good. Me lo dan. And now emphasize or clarify. Ellos me lo dan. Ellos me lo dan. Ellos me lo dan. Good. Or ellas, if they were female they. Ellas me lo dan. Good. We said that with some future context, we don't need to use the future. So if you want to say, I will give it to you tomorrow, you can just say, I give it to you tomorrow. Let's talk in. Te lo dan mañana. Formally. So informally, how will you say, I give you it tomorrow? Te lo dan mañana. Te lo doy 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 mañana. Very common, very Spanish sounding sentence. Te lo doy mañana. I give you it tomorrow. Sounds strange in English, but perfect Spanish. Te lo doy mañana. How would you say, are you giving it to me tomorrow? And let's speak formally. So, Are you giving it to me tomorrow? Me lo da mañana? Me lo da mañana? complicated sentence in English. Are you Usted giving it to me me lo da tomorrow? All we have to do in Spanish is just work out who's doing what. We work out who's doing what and to who, and we build that. It's very simple in Spanish. Complicated sentence in English, but not in Spanish. Talking formally. Are you giving it to me tomorrow? Usted me lo da Well, it's mañana? da. That's the first thing you should work out. Good. Me lo da mañana. Good. Now, what if we wanted to emphasize you? Are you Usted. giving it to me tomorrow? And usted can come in the beginning or the end. Yeah. So usted me lo da mañana. Usted me lo da mañana. Me lo da usted mañana. Me lo da mañana usted. These words, usted, yo, él, ella, are extremely flexible for different emphasis. Again, it's not something we want to teach here because those nuances of emphasis change depending on the dialect, and it's something that you pick up in real life because where people move it around is accompanied with a change in the voice and hand expressions, and you understand, in this case, intuitively
which is emphatic. You guys is usted, but plural. Now, if the word ends in a consonant in Spanish, you don't just add S, you add ES. So how would it sound, you guys? Ustedes. 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 Good. So now let's say, will you guys give it to us tomorrow? So again, we just want to work out who's doing and to who or to what are they doing, and then we can construct it. So are you guys giving it to us tomorrow? Ustedes nos dan mañana. Ustedes nos dan mañana. Well, So it's dan, yes. and it's nos, and it's still lo. Good. Nos Ustedes lo dan nos lo dan mañana. Good. Now this could mean you guys or they give it to us tomorrow. Now what if you wanted to clarify that it was you guys? Ustedes nos lo dan mañana. Good. Ustedes nos lo dan mañana. Nos lo dan mañana ustedes. Nos lo dan ustedes mañana. How do you say I want to give? I want to give. Quiero dar. Quiero dar. Good. I want to give you it. Talking informally. Lo quiero. Te lo quiero dar. Informally. I want to give it to you. Quiero das. Work out the verbs first. I want to give. Work that out first. Oh, quiero dar. Good. To give you is something else. It's not you give. Te lo I want to give. te Quiero dar it to you. So it's lo, Mm. and it's te. Good. And in what order did they come? Te lo It's quiero te dar. lo quiero dar. Good. Te lo quiero dar. Alright, next track. So we've seen how me can mean me, to me, or myself. And te can mean you, to you, or yourself. And nos can mean us, to us, or ourselves. So we want to resist the temptation to translate this to. So for example, he speaks to me. We don't need this to, because me, can mean me, to me, or myself. So we want to resist the temptation to translate that to. So how do you say he speaks to me or he's speaking Me to me? Habla. Me. Habla. And don't Oh, let that sorry, me habla. Yeah, don't let that to confuse you about the position it should go. It's still going before. Me habla. They speak to me. Me hablan. Good. If you want to say they speak to me about it, you can just say they speak me it in Spanish. Me lo hablan. Me lo hablan. Me lo hablan. Sorry, I didn't Very have good. my They're speaking mic to me directly about in front it. of me. So this to and this about, we notice Spanish tends not to need these words as much as English does. For example, to buy was comprar. 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 Good. So this me, other than to me, can be for me, from me. We don't really need these words. So for example, if we want to say he buys it for me, we can just say he buys me it. So me lo comprar is to buy. He buys it for me. compra. He buys me it. Me lo compra. Good. Me lo compra. So here we see me is like for me here. But it's just me. We're just using me. I buy it for you, speaking informally. I buy it for you. Te lo compro. Te lo compro. Good. Te lo compro. Now, if you want to say shall I buy it for you, shall in English, all it's doing really is just making it a question. Shall I buy it for you? So in Spanish, just make it sound like a question. Te lo compro. Te lo compro. Yeah. Te lo compro. Shall I buy it for you? Now, this could actually even mean from you. Shall I buy it from you? So by the context, we will understand the difference. Maybe you will hear, if you travel to a Spanish-speaking country, people saying, buy me, selling things in the street. Buy me something is what you will hear.
And they're probably not asking you to buy them something, but to buy something from them. And it's understood, and we don't really need to use these words like from or for most of the time. To do was hacer. Hacer. How would you say, do you want to do? Speaking informally. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? Hacer is an irregular verb. Doesn't matter, does it? Do you want to do? Ah, ¿quieres hacer? Good. Do you want to do it? ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres hacerlo? Good. ¿Quieres hacerlo? Now, how do you think you would say, do you want to do it for me? ¿Me lo quieres hacer? ¿Me lo quieres hacer? ¿Me lo quieres hacer? Yes. ¿Me lo quieres hacer? So we're not using the word for. We don't need it in Spanish. It's understood. Do you want to do it for me? ¿Me lo quieres hacer? ¿Quieres hacérmelo? Good. The kitchen in Spanish is la cocina. La cocina. Or in most of Spain, la cocina. Cocina. La cocina. La cocina. And to cook is cocinar. You just make a verb Cocinar. from cocina. Cocinar. Cocinar. Actually, this is where we get concoction from in English with cooking. So, how would you say I cook from cocinar? Cocino. Cocino. Good. How do you say he cooks, or she Cocina. cooks, or it cooks, or usted, Cocina. you formal cook? Cocina. Good. You, informal? Cocinas. Cocinas. Good. And with emphasis or clarification, if you want to use the word for cocinas. you, Usted. but this is informal. Tú Cocinas. Ah, sorry. Tú cocinas. Tú cocinas. Good. They cook, or you guys? Cocinan. Cocinan. Good. What if we wanted to use the word for they to emphasize or to clarify? Ellos cocinan. Ellos cocinan. Ellos cocinan. Good. Or ellas, if it's a female group. What if we wanted to say you guys are cooking with the emphasis or the clarification? Ustedes cocinan. Ustedes cocinan. Good. Ustedes cocinan. And we cook. What is we cook? Nosotros cocinamos. Cocinamos. Good. And with the emphasis or the clarification? Nosotros cocinamos. Nosotros cocinamos. Good. Nosotros cocinamos. Good. How would you say I can? How is I can Puedo. related to power? Puedo. 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 Good. And he can? Puede. Puede. Good. Puede. And you can informal? Puedes. Puedes. Good. Can you cook? Puedes cocinar. Puedes cocinar. Good. Can you cook something for me? So what was the word ¿Me puedes cocinar algo? for something? Algo. Algo. Good. How do you think you're going to say this in Spanish? Me Can you cook something for Puedes me? cocinar algo. ¿Me puedes cocinar algo? Good. ¿Me puedes cocinar algo? ¿Puedes cocinarme algo? Either way. So how would you say I have cooked? I have cooked. He cocinado. He cocinado. He cocinado. Good. So we said that this tense of have cooked, I have cooked instead of I cooked, we can use it more in Spanish than in English. So for example, in English it sounds much more natural to say I cooked at 6 o'clock. But in Spanish it's not a problem to say I have cooked at 6 o'clock. So at 6 o'clock is a las 6. What do you actually mean when you say a las 6 is a las 6 horas. At the 6 hours. A little bit like in English when you say at 1600 hours. A las 6. So how would you say I have cooked at 6 o'clock? I cooked at 6 o'clock. He cocinado a las 6. He cocinado a las 6. Good. He He cocinado, cocinado a a las las 6. 6. I He have cooked cocinado at 6 a las o'clock. 6. I cooked at 6 o'clock. Good. The word for 8 in Spanish is ocho. 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 We have this similar root in octagon, you know, a shape with 8 sides, or octopus,
which has 8 legs, or in October, which, although now it's the 10th month, in the Roman calendar there were only 10 months, and October was month number 8. So, 8, 8. How would you say we have cooked at 8 o'clock? We have Hemos cocinado a las 8. cooked at 8 o'clock. Hemos cocinado a las 8. Good. Hemos cocinado a las 8. The A word las for 9 in Spanish is nueve. 9. We can see in November, which used to be the 9th month, the O splits into UE, nueve. And we have the same with 10. 10 is diez, or Diez. diez in most of Spain. Diez. What does that sound like? If we go back to our Diez. calendar. December. December, which used to be the 10th month. And of course, again, an example of splitting des to diez. Quedar, in Spanish, quedar means to remain or to be left over. And it actually has quite a few other meanings as well. It's quite a flexible verb, quedar. But for now, to remain or to be left over. Q-U-E-D-A-R, quedar. And QU in Spanish is always a K sound. You must resist any temptation to pronounce quedar if you were to read this. The word que, the word for what that we learned, is spelled Q-U-E. Quiero is spelled Q-U-I-E-R-O. So QU, this combination is always a K. Quedar means to remain. So in Spanish, if you want to say I stay, actually you say I remain myself. This is the way you Me quedo. say I stay in Spanish. So we start with remain, which is quedar. So how do you say I remain? Me quedo. Quedo. The E doesn't split here, but good for trying. Quedo. Quedo. I remain myself. Me quedo. Me quedo. Me quedo. This means I stay. Me quedo. Until in Spanish is hasta. Hasta. H-A-S-T-A. You may have heard hasta la vista, until the view. Literally until the seeing, until we see each other. Hasta la vista. So now you can say, I'm staying here until 10 o'clock. Me quedo here. Me quedo aquí a las 8. A las 10. So let's divide it up. I'm staying here. I remain myself here. Me quedo aquí Me quedo aquí. Until Hasta 10 o'clock. hasta las 10. Yes, last yes. Yeah, it's literally like las Hasta. 10 horas. But you don't say horas. Maybe historic. hasta las 10. Me quedo aquí hasta las 10. Historically, people said it, but not anymore. Me quedo aquí or acá hasta las 10. Good. I'm staying until 10 o'clock. So if me quedo, I remain myself, is I'm staying. How do you think you would say we are staying? Quedemos. No. Quedamos. Nos quedemos. Good, but now you have some vowel Nos quedamos. harmony popping in because we were concentrating on the other bit. So this mistake managed to come back. Quedamos. Good, because it's quedar, no? Nos quedamos. We remain ourselves, we stay. So we're staying until 9 o'clock. Nos quedamos hasta las 9. Nos quedamos hasta las 9. Good. Nos quedamos hasta las 9. Very good. Very good. You stay or you remain yourself, speaking informally? Te quedes. Te quedes. Te quedas. Good. Te quedas. Te quedas. You're staying here. Te Te quedas aquí. Te quedas aquí. Te quedas Are aquí. you staying here? Te quedas aquí. Te quedas aquí. Good. Te quedas aquí. How would you make it emphatic now? Are you staying here? Because this te is not emphatic. It's not optional. We have to put Tú this te me quedas in aquí. me quedo to get the meaning of Tú stay. te quedas And we aquí. have to put this te in te quedas
to get the meaning of stay. But if we want to make it emphatic, what do we add? Tú Tú te quedas aquí. te quedas. Good. I'm staying emphatic. Yo me quedo Yo aquí. me quedo. Good. Yo me quedo. Good. Yo me We're quedo. staying. Nosotros nos quedamos. Quedamos. Nos quedamos. Good. We are staying. Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos. Very good. All right. All set with that. Take a quick bathroom break. Okay, so last week when I was making the video on why I'm learning Spanish, each day I figured out the Spanish translation and then little by little memorized each part as I came up with the translation. And with this new video, how I learned how to code, I did that same thing for the first 2 days, so I have memorized a little bit. But I then, yesterday, just went through and got out the Spanish translation for the rest of the story so that so I haven't memorized that stuff yet. I haven't learned how to say it. I just wrote it down. So I wanted to try this so that for the rest of the week, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, no, Thursday, Friday, Saturday, I can hopefully just keep working on saying the story naturally instead of building the story piece by piece. I don't know which method is going to be better in the end. Eventually, I think that these stories are going to be a lot easier to tell once my vocabulary is big enough, so I won't need to translate so much. Right now, I'm translating essentially the whole story into Spanish. But in the future, I think that I'll just be telling the story in Spanish and sprinkling some English here and there when I don't know something. But that's going to take some time to get to. So right now, I want to try to say what I know so far and then look at this English and try to turn it into Spanish. I'm not going to do a good job because I haven't memorized any of this, but we'll just struggle through it, and then I have it written down, so I'll go to that after. Picture. ¿Cómo aprendí a programar y qué pasó después? En la universidad estudié filosofía y física, no informática. No sabía
No sabía programar en absoluto. Durante mis estudios trabajé en un laboratorio investigando la estructura de las proteínas con microscopios electrónicos. El laboratorio estaba lleno de biólogos, pero necesitaban trabajos de programación. Yo acepté el reto. Pasé un año aprendiendo lo que necesitaba para terminar el proyecto. En el proceso aprendí a programar. Al acabar la universidad, recibí lucrativas ofertas de trabajo como ingeniero de software en Nueva York. Acepté una oferta y pues yo mudé allí inmediatamente. Trabajé en esa trabajaba en esa empresa durante casi 2 años. Me encantaba vivir en Nueva York porque había gente de todo el mundo trabajando en cosas interesantes. Okay, so since I didn't have any responsibility, that was everything that I had memorized, but now I want to go into the rest of the story, which I have not memorized. Since I didn't have any responsibilities as a 22-year-old living alone, no hacía responsabilidades como un joven de 22 años. I'm just going to keep going, and then after this I'll read. I was able to immerse myself. Pude pude inmersme en en el mundo de startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos. I had meetings, reuniones con gente quien interesado en trabajar conmigo y the weekends, the fin de semana, iba a fiestas con otra gente
del mundo de startups. Eventualmente, I realized that the demand for people may something que la demanda superata the supply. La industria necesitaba más programadores. Estaba fácil a ver porque every company, toda empresa buscaba de programadores y would hire, like contractaba anyone who claimed they could crear proyectos, something simple. That's when I decided y hasta cuando decidí crear una empresa que la gente como programar. First, I taught people in person, pero en persona, pero estaban muchas estudiantes potenciales que necesitaban un modo de reach more people, más gente. Mi amigo y yo hemos creado o creamos first platforms for programming. Okay, so I'll stop this. This was really rough. I just want to read and compare everything and then try this again. So, since I didn't have any responsibilities as a 22-year-old living alone in New York, al no tener responsabilidades como joven de 22 años, al no tener responsabilidades como joven de 22 años que vivía solo en Nueva York. Okay. Al no tener responsabilidades como joven de 22 años, vivía solo en Nueva York. Pude sumergirme en el mundo de las startups. Al tener
al no tener responsabilidades como joven de 22 años, vivía en Nueva York, pude sumergirme en el mundo de startups. After work, I went to tech events, I had meetings. Después del trabajo, I think I said después el trabajo. Después del trabajo, iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Okay. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo. Again. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y las fines de semana iba a fiestas y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Alright, from the top, al no tener responsabilidades como joven de 22 años, vivía solo en Nueva York. Pude sumergirme en el mundo de startups. Después del trabajo, iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo, y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Eventually, I realized that the demand for people who knew how to code surpassed the supply. So eventually, con el tiempo. And then I realized, me di cuenta. That was a phrase that I wanted to learn. Con el tiempo me di cuenta. Eventually I realized. Con el tiempo me di cuenta de que. Con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que supieran programar. Alright, this was the subjunctive, I think. Que supieran programar superaba a la oferta. Con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que superían programar superaba la oferta.
Con el tiempo me di cuenta de que la demanda um, la demanda la demanda de personas que superían programar superaba la oferta. The industry needed more programmers. I think I said la industria necesitaban más programadores. La industria necesitaban más programadores. That was right. This was easy to see because esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que te dijera que podía construir proyectos sencillos. That's a pretty complicated sentence full of past imperfect, and I think there's some subjunctive in there. Okay. Esto era fácil de ver porque toda empresa Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban contrataban a cualquiera que dijera que podía construir proyectos sencillos. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban cualquiera que dijera que podía construir proyectos sencillos. All right, got through that. All right, from the top. Al no tener responsabilidades como joven de 22 años, vivía solo en Nueva York, pude sumergirme en el mundo de startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Eventually I realized, okay, con el tiempo
me di cuenta, con el tiempo me di cuenta de que la demanda de gente que superían programar superaba la oferta. La industria la industria necesitaba más programadores. Esto era fácil de ver. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban cualquiera que dijera y contrataban cualquiera que dijera que podía construir proyectos sencillos. I got all the hard parts of that sentence and not the word simple, sencillos. Cualquiera que dijera que podía construir proyectos sencillos. Contrataban a cualquiera. That's when I decided to start my own company that focused on teaching people how to code. Entonces decidí crear mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. Entonces decidí crear mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. Entonces decidí crear mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. At first, I taught people in person. Al principio enseñaba a la gente en persona. Al principio enseñaba a la gente en persona. Pero había tantos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Al principio enseñaba a la gente en persona. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero había tantos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Okay, so that's when. Entonces decidí
decidí crear mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero había tantos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar más gente. Que necesitaba una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de las primeras plataformas de aprendizaje. Mi amigo y yo creamos una de primera plataformas, una de las primeras plataformas. Mi amigo y yo creamos una de primeras plataformas de aprendizaje en línea de programación. Mi amigo y yo creamos una de las primeras plataformas de aprendizaje en línea de programación. Mi amigo y yo creamos una de primeras plataformas de aprendizaje en línea de programación. All right, again from the top. Al tener no responsabilidades como un joven de 22 años, vivía solo en Nueva York, pude sumergirme en el mundo de startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a eventos con gente que trabaja en tecnología. Eventually, con el tiempo me di cuenta de que la demanda de gente que supieran programar superaba la oferta. La industria necesitaba más programadores. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que dijera que podía construir proyectos sencillos. Entonces decidí crear mi propia empresa
mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. Para enseñar a la gente a programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero there were so many potential students. Pero había tantos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Una forma de llegar a más gente. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero había tantos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de primeras plataformas de aprendizaje en línea, la programación. Alright, now I'm gonna hide this, try to go through the story from the top. ¿Cómo aprendí a programar y qué pasó después? En la universidad estudié filosofía y física, no informática. No sabía programar en absoluto. Durante mis estudios trabajé en un laboratorio investigando la estructura de las proteínas con microscopios electrónicos. El laboratorio estaba lleno de biólogos, pero necesitaban trabajos en programación. Acepté el reto. Pasé un año aprendiendo lo que necesitaba para terminar el proyecto. So I learned everything. Okay. Al acabar la universidad, en el proceso de relación, el proyecto, aprendí a programar. Al acabar la universidad, recibí lucrativas ofertas de trabajo como ingeniero de software. Acepté una oferta de trabajo en Nueva York y mudé allí inmediatamente. Me encantaba vivir. Trabajé en esta empresa durante casi 2 años. Me encantaba vivir en New York porque había mucha gente de todo el mundo trabajando en cosas interesantes. So now into... Al no tener
responsabilidades como joven de 22 años vivía en Nueva York. ¿Vivía a Nueva York o en Nueva York? Y pude sumergirme en el mundo de startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos, había reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Eventually. Con el tiempo me di cuenta que de que la demanda de programadores superaba la oferta. Eventually, I need a cue on where I am. Okay. Con el tiempo me di cuenta que la demanda de personas que superan programar superaba la oferta. La industria necesitaba más programadores. Esto era fácil de ver porque todas empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que dijera que podía construir un proyecto proyectos sencillos. Entonces decidí crear mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero there were so many potential students. Había tantos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de primeras plataformas de aprendizaje en línea de programación. Okay. Got through that. There were some rough patches. Let me
watch it and see. ¿Cómo aprendí a programar y qué pasó después? En la universidad estudié filosofía y física, no informática. No sabía programar en absoluto. Durante mis estudios trabajé en un laboratorio investigando la estructura de las proteínas con microscopios electrónicos. El laboratorio estaba lleno de biólogos, pero necesitaban trabajos en programación. De programación. Acepté el reto. Pasé un año aprendiendo lo que necesitaba para terminar el proyecto. So I learned everything. Okay. Al acabar la universidad, En el proceso no. de realización. En el proceso de relación, el proyecto, Del proyecto. aprendí a programar. Al acabar la universidad, recibí lucrativas ofertas de trabajo como ingeniero de software. Acepté una oferta de trabajo en Nueva York y mudé allí inmediatamente. Me encantaba vivir. Trabajé en esta empresa durante casi 2 años. Me encantaba vivir en New York porque había mucha gente de todo el mundo trabajando en cosas interesantes. Yeah, so now into... Al no tener responsabilidades como joven de 22 años, vivía en Nueva York. ¿Vivía a Nueva York o en Nueva York? Pude sumergirme en el mundo de startups. Después del trabajo, iba a eventos tecnológicos, había reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Eventually. Con el tiempo me di cuenta que... Con el tiempo me di cuenta que... Me di cuenta de que la demanda de programadores superaba la oferta.
a la oferta. Um, La industria necesitaba más programadores. La industria necesitaba más programadores. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que dijera que podía construir un proyecto proyectos sencillos. Entonces decidí crear mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero there were so many potential students. Había tantos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de las primeras plataformas de aprendizaje de aprendizaje en línea de programación. All right. So I got through the whole story. It was not smooth, but I'm glad that I have the rest of this week to perfect this, and I'm gonna start to freestyle it more where maybe I use some slightly different words. I don't want to memorize word for word. I want like cues that get me through the story instead of looking at the entire English translation and then translating that into Spanish. Maybe just have a few words that cue me on the next step of the story. Or maybe since it's a story about my life, I just know what to say next. Yeah, but that's the end of the stream for today. See you all tomorrow.